Hola, ¿qué tal? Buenas noches y bienvenidos al programa de esta noche de martes, ya vuelta del descanso vacacional de Semana Santa. Bueno, pues recuperamos el pulso a la actualidad y a los protagonistas de las jornadas. Bueno, pues precisamente hoy vamos a hablar de un tema que mañana será noticia en Oviedo, ya que hay una reunión del Comité Científico que tiene que ver con los minerales estratégicos y críticos. Bueno, después hablaremos de qué es todo esto. Posteriormente, y ya en señal o en clima de precampaña electoral, nos iremos hasta el concejo de Pravia, donde bueno, pues los populares consideran que pueden dar un vuelco político a la situación. Estaremos con uno de los candidatos. Y finalizaremos, como procuramos hacer todos los martes, bueno, pues con un libro publicado en Asturias, escrito por una escritora asturiana. En este caso se trata de Pilar Sánchez Vicente, que nos presentará su obra Ingeborg. Esto es Una noche más. Comenzamos. Bueno, cuando estamos en una reunión de amigos o cuando nos encontramos, bueno, pues quizás tomando algo, el tema de los minerales, quizás a buen seguro no sea un tema muy recurrente. Está considerado como uno de los temas quizás más aburridos por antonomasia, después de aquel anuncio de la televisión de hace años donde un profesor explicaba a los alumnos el tema de las rocas, de los minerales, de los recursos, y acababa con una frase que decía: Gutiérrez, que le veo. Bueno, pues no es un tema muy divertido, pero sí es un tema tremendamente necesario. Tal es así que mañana en el RIDEA, mañana a partir de las 7 de la tarde en el RIDEA, bueno, pues tendrá lugar unas jornadas que llevan por título Materias primas estratégicas, una necesidad. Se encuentra esta noche con nosotros el director científico del GEMPE, también es geólogo, ustedes lo conocen porque participa, y se lo agradecemos, bueno, pues asiduamente en los debates que celebramos en esta casa, en esta mesa. Él es José Antonio Sáenz de Santa María. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan, ¿cómo estás? Bueno, bien, decía yo que los minerales quizás no sea el tema más divertido para hablar en una reunión de amigos, pero sí son tremendamente necesarios, y eso es algo de lo que no nos damos cuenta, ¿no? Evidentemente, no te das cuenta, pero tú no puedes vivir sin cobre, por ejemplo. Sin cobre no podríamos hacer esta entrevista, porque toda la electricidad viaja por cables de cobre. No puedes vivir sin muchos minerales, tipo el wolframio, el vanadio, etcétera, que hacen que nuestras herramientas de acero sean más duras de lo que tienen que ser. En fin, hay muchas... Prácticamente todo lo que hacemos requiere un mineral. Esta mesa es de hierro fundido y aleado con carbono para hacer acero. Otras, las patas de las cámaras son de aluminio. En fin, todo esto... Allá donde miremos ahí. Hay un viejo refrán minero que dice que todo lo que no se puede cazar, pescar o recolectar sale de una mina. Claro. Bueno, atento a eso, una persona a la que le tengo mucho aprecio tiene una máxima que dice: si los romanos lo utilizaban es que es interesante, y los romanos ya practicaban el tema de la minería. Los romanos practicaban el tema de la minería muy bien, eran unos grandes prospectores con todas las legiones. Venía un señor que era el prospector, que se dedicaba a mirar el suelo, las piedras, las arenas, a ver qué minerales aprovechables había para poder montar minas. De hecho, la romanización de Asturias y de Galicia tuvo que ver con el oro, todo el oro del Bierzo, de las médulas, todo el oro de Asturias, las actuales minas de Boinás, o la futura, esperemos, mina de Salave, etcétera, etcétera. Eso hace que los lagos de Silva, que es la antigua mina, todo eso es porque los romanos sentían interés por el metal oro, que ellos lo utilizaban para adornarse, como todos los pueblos primitivos. Y hoy día el oro es un mineral, un metal que se utiliza para los teléfonos móviles, por ejemplo. Sí. Tu teléfono móvil tiene 30 miligramos de oro. Bueno, ya tenemos algo. Ya tenemos algo. Ya tenemos algo. Si juntamos muchos y luego cuando dejamos de usar el móvil lo tiramos. Eso ya lo hizo una vez Apple. Apple hizo una campaña de recogida de móviles antiguos y en un año obtuvo 1 tonelada de oro. Fíjate, ahí es nada. Mira si son listos. Bueno, decía yo, director científico del GEMPE. ¿Qué es el GEMPE?
Bueno, el GEMPE es el Grupo Español de Materias Primas Estratégicas y Críticas, Sí. que surge dentro del Comité de Energía y Recursos Naturales del Instituto de Ingeniería de España, porque en un momento determinado vemos la necesidad de hablar con la Administración y de convencer a las administraciones públicas y al público en general de la importancia de una serie de minerales que no se conoce su importancia, pero que pueden ser investigados y explotados en España, que es una de las zonas que tiene recursos de este tipo de minerales que son hoy día estratégicos y críticos, definidos así por la Unión Europea. La Unión Europea tiene un problema muy serio porque todos los desarrollos tecnológicos modernos de tecnologías renovables, digitalización, ordenadores, coches eléctricos, etcétera, etcétera, todo esto depende de una serie de minerales y elementos químicos que hoy día no tenemos. O sea, si tú quieres hacer una transición a coches eléctricos, necesitas litio y cobalto para las baterías de los coches eléctricos, que no posees. Y para dejar atrás, si se pudiera, pero bueno, para dejar atrás la gasolina, el gasóleo y el petróleo y el gas, necesitarías litio y cobalto. O sea, pasarías de depender de los países árabes a depender de otros países, porque en tu territorio no los explotas. Por eso, en un momento dado, la Unión Europea decide que son minerales estratégicos. Claro, entonces, una frase que me llama a la pregunta. Dice, dependerías de unos minerales que no los explotas. Es decir, no que no los tengas, sino que no los explotas, que son cosas completamente distintas. Claro, es que hoy día la minería en el primer mundo es una actividad casi proscrita, ¿no? Sí. Se piensa que las minas son cosas ecológicamente insoportables, por decirlo así, y entonces hemos ido abandonando y ahora nos encontramos con un problema. El problema de los movimientos ecologistas es que quieren, por un lado, que no se emita CO2 a la atmósfera, pero por otro lado no quieren que abramos minas de elementos que necesitamos para no emitir gas a la atmósfera. Estamos en un círculo vicioso en el que ellos se mueven, que no se saben. La minería, por otro lado, ha cambiado sustancialmente desde hace muchos años. Se explota, se restaura y no quedan huellas visibles de la mina, de las minas de superficie, pero las minas subterráneas, pues como siempre, ¿no? Bueno, vamos por partes. Vamos a ver si lo explicamos de una manera completamente didáctica que nos podamos entender todos. ¿Qué es un mineral estratégico por definición y para qué se usa? Bueno, minerales estratégicos, hay una serie de minerales que la Unión Europea ha considerado estratégicos en base a los elementos químicos que contienen. Por ejemplo, la lepidolita. La lepidolita es una mica de litio. Hay que buscar lepidolita. La cobalto-tantalita es un wolframato de cobalto y de tántalo y se usa para sacar cobalto y tántalo, que son elementos muy necesarios. En fin, hay una serie de metales y de minerales que importamos de fuera. Por ejemplo, un metal que exportamos 100% o casi 100% de Rusia es el níquel, que hay que sustituir ahora por otras fuentes, porque la mayoría del níquel viene de Rusia. Las tierras raras, que habrás oído hablar de las tierras raras, que se utilizan en temas de semiconductores, ordenadores, teléfonos móviles, etcétera, etcétera. Esas vienen todas de China en un 95%. Por tanto, nosotros tenemos que sustituir esa, entre otras cosas porque China, viendo la que se nos viene encima de incremento del consumo de estos minerales, ha dicho que va a dejar de exportar estos minerales, estos elementos, con lo cual tú tienes que buscarlos en otro sitio. En fin, y no podemos vivir sin ellos, es decir, no podemos vivir sin, parece mentira, pero no podemos vivir sin tántalo, no podemos vivir sin cobalto, no podemos vivir sin el indio. El indio es el elemento químico que permite que nuestras pantallas de ordenador sean táctiles. En los móviles, en los móviles, por ejemplo, cuando le das con el dedo a la pantalla táctil, si funciona es porque el cristal tiene átomos de indio, que es un mineral, un metal, un elemento químico del que no. Los grupos del platino, ¿no ves? Ahora están robando catalizadores de los coches. Los catalizadores de los coches o son de platino o son de paladio. El paladio viene 100% de Rusia.
el platino no, pero bueno, y se están robando porque los precios de estos metales están subiendo de una forma acelerada. La electrificación de la economía hace que en los próximos 10 años haya que multiplicar por 4 la producción de cobre. El cobre no es un elemento estratégico porque existe en muchos sitios, pero se considera como tal porque va a haber que cuadruplicar la producción de cobre. Hoy día se consumen 20 millones de toneladas de cobre al año y va a pasar a 80 en 10 años. Casi nada. ¿Cómo podemos definir mineral crítico? Bueno, crítico es el que, aparte de estratégico, tiene un problema de suministro, de seguridad de suministros. Esto, por ejemplo, el cobre no tiene un problema de seguridad de suministro, pero sí lo tienen las tierras raras. Por eso se considera que las tierras raras son minerales críticos. En España hay varias minas de tierras raras, la del famoso proyecto Matamulas de Ciudad Real, que está en el Supremo, podría aportar el 70% del lantano y del cerio que utiliza la Unión Europea y, sin embargo, no se puede explotar por problemas ecológicos y está en el Supremo. Entonces, cuando un mineral tiene un problema, un elemento químico tiene un problema de seguridad de suministro, en ese momento la Unión Europea lo considera crítico. Y hay una serie de informes de la Unión en la cual se insta a los países miembros a investigar en sus territorios estas sustancias minerales y a ponerlas en explotación, que es en lo que estamos ahora. Por eso creamos este grupo, para informar de todo esto a las administraciones públicas, a la sociedad, etcétera, etcétera. Informar y luego ya veremos si hacen caso o no. Claro, si no hacen caso, pues acabaremos teniendo una dependencia del exterior de todo este tipo de sustancias, claro. ¿Sería posible una, no hablo ya de España, hablo de la Unión Europea, de una autarquía de estos materiales? No, probablemente no se podría, pero se podría producir el 20, el 30, el 40%, según la sustancia, de esa materia aquí. El problema de no producir nada es que cuando tú no produces nada, el que produce te puede poner el precio que considere oportuno. Claro. Con lo cual, de alguna manera, te estás vendiendo, ¿no? a ti mismo, ¿no? Tienes que tener una cierta capacidad de producción, una cierta producción interna para poder discutir y comprar fuera lo que te falta, ¿no? Correcto. Bueno, cuando hay críos en edad escolar y se estudia con ellos, hay energías, y te ponen renovables y no renovables. No renovables, bueno, pues son aquellas que se van a llegar a agotar, como es el petróleo, como es el gas. Renovables, aquellas que no se agotarán nunca. Eso pone los libros de texto, ¿no? Como es la fuerza del viento, la luz solar o la fuerza de las mareas, en este caso, ¿no? Bien. Sin embargo, no es tan así. Es decir, las renovables, ahí están, el sol llegará un día en el que se agote, pero va a quedar todavía unos cuantos telediarios, el viento lo mismo, pero para conducir o para transformar ese potencial se necesitan elementos, ¿no? Claro, si no, por sí solos, no hacen nada. No, claro, es que el tema consiste que tú lo que es renovable es la fuerza del viento, por poner algo. Pero la máquina que extrae la energía del viento es una máquina construida por los seres humanos que lleva hierro, que lleva cobre, que lleva imanes y, por ejemplo, últimamente se está empleando un elemento químico que es el neodimio, que es una tierra rara, para dopar, para de alguna manera contaminar el acero y producir unos imanes superimanes, que producen unos campos magnéticos mucho mayores y que permiten una mayor extracción de energía del viento. Es decir, el hecho de que tú tengas una fuerza natural inagotable no quiere decir que tu energía, lo haga por sí sola, ¿no? Claro, tú tienes que transformarlo, y si no tienes cobre, da igual que haga mucho viento. Si no tienes cobre para conducir la energía eléctrica a las casas, a las poblaciones, etcétera, etcétera, pues da igual que la fuerza del viento sea renovable si no hay cobre para llevar la electricidad a donde se consumen. En fin, este es el tema. O sea, las energías renovables, tal como están hoy las cosas, no son renovables, porque necesitamos materiales y elementos de los que no disponemos. El coche eléctrico, las baterías, para hacer baterías, para almacenar energía eléctrica, necesitas litio y cobalto, por ejemplo. El litio se produce hoy en Argentina, en Bolivia y en Chile. Es lo que llamamos el triángulo del litio. Si esos países no te venden litio, tú no tienes baterías, con lo cual no puedes aprovechar la fuerza del viento
cuando no hay consumo y almacenarlo en baterías. Es decir, los coches eléctricos lo mismo. La producción de cobalto hay que cuadruplicarla o quintuplicarla para poder mover coches eléctricos en cantidades importantes. Con lo cual, todo esto chirría de muchas maneras, por decirlo así. Claro. Bueno, hablábamos de la situación que tiene España en cuanto a estos minerales, en cuanto a estos elementos, materias primas. En Asturias, ¿cuál es la situación en Asturias? Bueno, en Asturias hay muchos, tanto en España como en realidad en todo lo que es, por decirlo muy simplemente, la mitad oeste del país, y Portugal, es una zona privilegiada para muchas de estas sustancias que ya en su día se explotaron. Por ejemplo, hay minas de wolframio y estaño que se explotaron en la Guerra Mundial para los cañones de alemanes y británicos. En esas minas también hay este tipo de minerales, porque muchas de ellas son sulfuros polimetálicos, entonces hay estos que se fueron en su día a la escombrera y que hoy día se están recuperando. Pero en general, toda la mitad oeste de España está llena de indicios de minerales estratégicos y críticos. ¿Cuál es el tema? Que la minería está abandonada y nuestra misión es apoyar al Estado, apoyar a las administraciones con conocimiento, con información, para conseguir que se hagan planes de exploración y planes de explotación y de restauración, obviamente, que, por otro lado, la Unión Europea nos pide. En Asturias, pues en Asturias, si miras un mapa geológico de Asturias y un mapa de indicios, que lo hay, porque España es de los países mejor investigados desde el punto de vista geológico y metalogenético, verás que al menos hay 200 o 250 puntos en Asturias con indicios de estos minerales: oro, molibdeno, vanadio, cobre, cobalto, manganeso, en fin. Todos los minerales están presentes, hay que investigarlos y ponerlos en producción, claro. Pero esto choca de frente contra este criterio, no sé cómo llamarlo, happy flower de no, ustedes aquí no prospeccionen nada, que esto claro, no, hay que dejarlo para Prado, ¿no? Claro, si hay que dejarlo para Prado, pues entonces nosotros acabaremos en las cavernas, claro. Es que el tema es que nuestra civilización cada día es más tecnológicamente complicada y cada día depende mucho más de las sustancias minerales y de los elementos químicos que parecemos no ver, pero que ya te digo que sin cobre, por ejemplo, tú no podrías hacer este programa y, bueno, y nadie podría cocinar en una cocina de inducción, por ejemplo, por poner algo. Y sin wolframio no tendríamos luz, porque los filamentos siguen siendo en buena medida de wolframio, en fin, todo este tipo de cosas. O sea, lo que la gente se tiene que dar cuenta es que nada de lo que hace es independiente de materiales que salen de unas minas. Eso es así, siempre ha sido así y siempre será así. Claro. Alguien, me apuntaba antes China, ¿alguien está explotando todo esto a toda velocidad sin ninguna restricción? No, claro, sí. En China tienen la mayor mina del mundo de tierras raras, tienen la mayor fábrica del mundo de los... Porque claro, una cosa es sacar el mineral en bruto y otra cosa es obtener de él los elementos químicos necesarios. Tienen fábricas de esto en China, en Rusia. Ya te digo que el níquel y el paladio vienen de Rusia, las tierras raras vienen de China y todo el mundo está a explotar sus yacimientos en la medida de lo posible, claro, sí. Porque además los precios están subiendo, se están cuadriplicando. El cobalto en 2 años se ha cuadriplicado de precio en el mercado. Pero esto, hay algo que me choca, ¿no? Vamos a ver, la Unión Europea dice, tenemos esta necesidad. Pero los estados soberanos, en este caso España, dice, bien, la necesidad está ahí, pero yo no voy a hacer nada con ello porque no quiero que me monten una manifestación los ecologistas a las puertas del ministerio. Es decir, sabemos el problema, está detectada la enfermedad, pero no le ponemos tratamiento. Bueno, es que las cosas son así, por eso se necesita concienciar a la gente de cómo son las cosas y cómo nos afectan, porque realmente nos afecta en todo. Lo mismo que nos ha pasado con Ucrania, con el gas natural, que ha subido muchísimo porque hemos tenido que traerlo de otro lado, y como el grano de trigo, que también está subiendo, los fertilizantes, que también suben. Todo esto pasa porque tú no lo tienes y no lo explotas. Y tú tienes que tener, no digo ya una autarquía como hablamos antes, pero tienes que tener producción de muchas cosas. Lo mismo de las mascarillas de la pandemia, es decir,
¿Cómo es posible que la Unión Europea no tenga ni una sola fábrica de mascarillas o de respiradores o de lo que fuera, que tuvimos que venir de China con todo ello? Bueno, esto es, hay que cambiar esta mentalidad de que nosotros vivimos muy felices en nuestro mundo maravilloso, porque es que el mundo no es así y todo lo que hacemos pues depende de una serie de sustancias químicas y minerales y de otro tipo que necesitamos y ya está. Entonces, pues tenemos que de alguna manera modificar nuestros comportamientos, ¿eh? Claro, todo el mundo come 3 veces al día, pero para comer 3 veces al día hace falta echar fosfato en los campos para que crezca la comida. Bueno, pues necesitamos minas de fosfato, o sea, es así de claro, o sea, no puedes importar todo el fosfato, porque si importas todo el fosfato resulta que estás dependiendo de otros para comer tú. Lo cual, bueno, pues tiene sus problemas, obviamente, ¿no? Supongamos, sería un escenario tremendamente idealizado, que un gobierno saliente o entrante dice, venga, adelante con ello, vamos a prospeccionar, lo que decíamos que hacían los romanos, ¿no? Vamos a llamar al prospector, que mire y tal, oye, pues mira, aquí sí puede haber un yacimiento importante, venga, adelante, póngase en marcha una mina, iniciativa privada, por ejemplo, pim, pam, pam, pam. Vale. ¿Cuánto tiempo pasaría 10 hasta años. que... 10 años. Si hoy uno de los problemas graves que tenemos en España es que la legislación es farragosa, porque se mezcla la legislación nacional, la ley de minas nacional, que es del año 73, el reglamento es del año 78, se mezcla con las normativas y las leyes autonómicas, e incluso con el problema municipal de las licencias urbanísticas. Todo esto es un lío. Sí. Importante. Importante, muy importante. De hecho, la Comisión Europea tiene un plan para sistematizar y simplificar la tramitación administrativa. Hay minas en este país, un ejemplo es Salave. Salave lleva 25 años de tramitación. Claro, esto en una situación como la que se nos viene encima es inabarcable, porque claro, yo no puedo empezar ahora a investigar una serie de indicios que tengo en el país y esperar que dentro de 20 años a lo mejor tenga 2 o 3 minas o 5 o 18. Esto hay que simplificarlo muchísimo, esto es un tema evidente, porque además es una necesidad estratégica de la Unión Europea y de España también, y además España esto es un sector que puede dar muchísimo empleo y además lo va a dar, ya te he dicho, en la mitad oeste del país, que son las zonas, digamos, de la España vaciada. Extremadura, Salamanca, Zamora, Galicia y Asturias, bueno, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto hay que simplificarlo, es una de nuestras líneas de trabajo con la Administración, el convencerles de simplificar toda la tramitación administrativa. No se quiere decir que no haya que hacer un estudio de impacto ambiental, todo esto hay que hacerlo, pero hay que simplificar mucho el asunto. Y segundo, que el Estado haga planes de investigación, dedique dinero a poner encima de la mesa para que se investiguen todas estas sustancias y que luego las empresas, evidentemente estas investigaciones que muchas de ellas pueden ser negativas, pues tendrán un coste, pero claro, compartido con las empresas. Que luego las empresas que puedan explotar el mineral, pues cuando tengan el plan de explotación devuelvan el dinero, etcétera, etcétera. Bueno, se puede hacer de muchas maneras, pero que hay que hacerlo y hay que poner dinero. Y en los próximos 5, 6, 8 años investigar el oeste del país, por decirlo rápidamente, es una evidencia. Ya empieza a haber reacciones a favor, ¿eh? Por ejemplo, ha salido un concepto muy curioso, que además voy a citar a la persona, fue Guillermo Fernández Vara, el presidente de Extremadura, en una reunión, unas jornadas que hicimos, que sacó la idea de, bueno, sí, muy bien, usted venga aquí a Extremadura a explotar el litio de Cáceres, pero que la fábrica de baterías esté en Cáceres, vamos, o lo más cerca posible de Cáceres, ¿no? O sea, me parece lógico. O sea, que toda la cadena de valor, desde el mineral hasta el producto terminado, se realice en el interior del país. Esto es un concepto importante que estamos manejando y que la verdad es que es muy útil, ¿no? Ha sido muy útil porque ya convence más. Antes era la mina, que se explotaba no sé qué y se llevaba afuera. Hoy día no, hoy día ya se pretende que toda la cadena de valor, desde el origen al final, esté en las proximidades de la mina. Pero esto me lleva a 2 reflexiones, una de presente y otra de futuro. Por ejemplo, cuando se pasa en coche rumbo a Tapia de Casariego, al pasar por donde Salave, ves, al menos antes, había carteles, ponía oro no a la mina. Vaca sí.
Oro no, vaca sí. Y hay uno en la cofradía de pescadores que dice oro no, pesca sí. Y claro, y lo que no entiendo es por qué oro no, vaca sí, y por qué no oro sí y vacas también. O sea, primero porque la mina de oro es subterránea, es decir, ni siquiera va a afectar a los lagos de Silva, se va a dejar, según el proyecto que yo conozco, se deja un tapón de casi 100 metros de diferencia de cota en roca firme y se explota por debajo. La entrada de la mina está a la izquierda de la carretera, yendo hacia La Coruña, o sea, es un plano inclinado, en fin, nadie va a ver nada, nadie va a estar... ¿Cuál es el problema? O sea, y eso sí, son 500 o 600 empleos directos. Ahí voy, 500 o 600 empleos directos. Si ahora mismo pusieran en marcha todas estas minas, ya no hay mineros. Si la gente no quiere ser camarero, no va a querer ser minero. Lo que pasa es que tienes un concepto de minería muy antigua. Hoy día la minería está muy mecanizada. No se necesitan mineros picadores como un OSA. Hoy día lo que se necesita son electromecánicos, conductores de dumper, conductores de máquinas, en fin. Son gente muy especializada. Pero alguien tiene que picar. Alguien tiene que picar. Las máquinas. Correcto. Las máquinas. Ya no. Hombre, sí, en algunos momentos habrá que volar alguna parte y tal, pero vamos, lo habitual es que la minería, que está muy mecanizada, se haga con grandes máquinas, con tuneladoras, con máquinas de arranque, en fin, el transporte está siempre todo mecanizado, en fin. La minería ha cambiado mucho. Correcto. Ya no es la minería del siglo XIX. Pero todo esto choca con lo medioambiental. Claro, pero es que este es un tema que no tiene muy vuelta de hoja. Primero, las minas se vienen restaurando en España desde hace 40 años. Yo te invito a subir a Minas San Víctor. ¿Minas San Víctor? Sí, en Mieres. Encima de Mieres hubo una explotación minera, la mina San Víctor, que se abrió en 1978 y se cerró allá por el 1995-96, que explotamos en un OSA 5 millones de toneladas de carbón, movimos 100 millones de metros cúbicos y hoy día está restaurada, da pasto a casi 2.000 vacas por el verano y es una zona de expansión y recreo de Mieres. Correcto. Otra reflexión que le planteo. Aquí podría darse el caso de que pasase como con el carbón, que toda la vida se dijo, sale más barato traerlo de Polonia que extraerlo en la cuenca minera. ¿Saldría más barato traer el litio de Argentina que extraerlo de aquí? Bueno, es que eso es un tema que hay que considerar, los precios. En la minería metálica siempre se mueve en razón de los precios que se dan en los mercados internacionales. Sí. Entonces, esa es una espada de Damocles que siempre pesa sobre las minas. Evidentemente, en el caso de la minería estratégica, los precios están tan altos que hoy día, si hay posibilidades, se explota. Si el precio bajara por un exceso de oferta, pues entonces habría que dejar de explotar. Pero esto es una cosa habitual en todas las minas metálicas. Pero no parece, porque están abriendo minas, por ejemplo, de cobre, se están abriendo minas por todo el mundo, porque ya te digo que los precios se están cuadruplicando. Claro. De hecho, se roba cobre en las vías del AVE. Sí. Sí. ¿Por qué? Pues porque el precio está muy alto. El precio por kilo, el precio por tonelada está muy alto. Entonces sale a cuenta robar el cobre instalado en las catenarias, por ejemplo. Cuando esto era, como lo definió el otro día uno de los invitados en esta misma mesa, cuando Asturias era el INIlandia, dependiente del INI, del Instituto Nacional de Industria, bueno, pues se podría montar una empresa estatal que explotara las minas. Ahora mismo tendría que ser la iniciativa privada. Claro, la iniciativa privada necesita una seguridad jurídica. Claro, que no tiene. Ojo, no voy a ponerme yo a prospeccionar y luego tal para que llegues a mitad de trayecto y me lo pares, ¿no? Sí, es que este es el caso, es decir, en nuestro país investigar un indicio mineral, pues sí, o uranio en Salamanca o cobre en Huelva, tal, pues investigar eso a lo mejor te lleva 10 o 15 millones de euros. O sea, llegar a la conclusión de que hay unas reservas que se pueden extraer y solicitar la concesión de explotación, pues igual te lleva pues eso, 5 años y 10, 20 millones de euros en sondeos, de todo. Bueno, claro, lo que tienes que tener muy claro es que eso tiene continuidad. Dice, no, claro, es que usted quiere explotar. Pues claro, es que para eso pongo el dinero. Encima, es que no existen los minerales y las reservas minerales, no existen. Hay las mismas que cuando Alfonso X el Sabio. Es decir, el problema es que alguien tiene que venir, poner dinero encima de la mesa, obtener unos resultados y luego explotar. Mientras tanto, no hay reservas. Las reservas son solamente cuando alguien las ha descubierto, por decirlo así. Entonces, esa persona o esa empresa
o el Estado que descubre esas reservas, si las explota, obtiene un retorno, que es como funciona el mundo en general, ¿no? Entonces, lo que hay que facilitar es que las empresas puedan venir con una seguridad jurídica de que si tienen resultados favorables, se harán todos los informes preceptivos, todos los planes de restauración y de explotación preceptivos y podrán tener derecho a explotar. Correcto. ¿Y el futuro, como conclusión, y el futuro es halagüeño o esto es predicar en el desierto? Bueno, yo de momento empezamos predicando en el desierto, la verdad. Porque claro, nadie sabe, primero, como tú, que las cosas funcionan con minerales estratégicos y críticos. Segundo, una vez convencidos de que es así, todo el mundo, nadie sabe por dónde hay minerales estratégicos en España. Y tercero, cuando ya saben esto también, pues viene el problema de la administración, los farragosos trámites a hacer y todo esto, que retardan todo. Pero lo cierto es que ya hay, porque hemos tenido muchas conversaciones con diputados, con senadores, con presidentes de comunidades autónomas, con consejeros, en fin, están todos más o menos, y de todos los partidos, más o menos de acuerdo en que hay un tema y que este tema hay que tratarlo. Con lo cual empezamos a dejar de predicar en el desierto para predicar a cubierto, por decirlo así, ¿no? Y bueno, poco a poco, por eso andamos dando conferencias, contándole a la gente estas cosas, para que vean que el mundo funciona gracias a que existen las minas, estén aquí o estén en el Congo. Es más, vale más que estén aquí, porque en el Congo los explotan con esclavos, por ejemplo, ¿no? O sea, siempre tenemos esta dualidad en el primer mundo de, a lo mío, a mí que no me toque nadie nada, pero claro, yo traigo cobalto del Congo y en el Congo andan con látigo, ¿eh? Sí, pero cierro los ojos, ¿no? De lo que ocurre en el Congo. Me da igual lo que ocurre en el Congo, a mí no me interesa lo más mínimo, ¿no? Claro. Entonces, claro, ese es el tema, ¿no? Que conviene y aparte que conviene que nosotros tengamos producciones propias de estos tipos de minerales y elementos. Sería interesante. Bueno, pues todo esto y mucho más mañana en el RIDEA, Real Instituto de Estudios Asturianos, a partir de las 7 de la tarde. No sé si es entrada libre, o solo para el que sepa de lo que se está hablando. Intentamos hacerlo didáctico, para que, aunque puedes entender que hablar de la tabla periódica y de este tipo de cosas, pues didáctico es... Claro, queda como antaño el Canal Plus, ¿no? Solo para abonados, en este caso, claro. Bueno, pues José Antonio Sáenz de Santamaría, director científico del GEMPE, geólogo, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche. Que no sea predicar en el desierto, que sea, bueno, pues hay que mirar hacia futuro, Bueno, ahí tenemos futuro. Habría una ventana hacia futuro. Que hay que recordar, que lo hablábamos antes, el wolframio, por ejemplo... Cuando se estudia un poco de historia y tal, y dices, grandes batallas tras la Segunda Guerra Mundial, el Alamein, Stalingrado, no sé qué más. La del wolframio, que se libró en Galicia. Que se libró en Galicia, Zamora, algo de Salamanca. En el momento de la Guerra Mundial, para que te hagas una idea, en la Guerra Mundial, en la Segunda, en estas provincias había 80.000 mineros de wolframio. 80.000. Y el wolframio hizo grandes fortunas en España y se hizo contrabando con él y los espías miraban cómo funcionaba todo esto. Hay algunos libros muy interesantes sobre el tema del wolframio y la Guerra Mundial. Hay hasta películas. Hasta películas. Películas con ello. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazo, gracias. Un abrazo. Bueno, ahora nos vamos a publicidad muy rápidamente y a vuelta de los anuncios, pues continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, nos vamos a continuación con un tema que tiene que ver directamente con la política, porque estamos ya en fechas, queda muy poco para la cita con las elecciones, con las urnas autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo. Bueno, y más allá de lo que es, pues los candidatos a las principales ciudades asturianas, Oviedo, Gijón, Avilés, los candidatos a la presidencia del Principado. Bueno, pues hoy vamos a ir... ¿podríamos decir un peldaño más abajo? No vamos a hablar de niveles. Esto no es como los videojuegos, no va por niveles ni va por peldaños. Vamos a ir
Bueno, pues un poquito más a donde la política se vive más de cerca. Vamos a ir a poblaciones más pequeñitas, como es este caso, la localidad o el concejo de Pravia. Cuando nos dirigimos hacia el occidente de Asturias, hay una serie de villas, como puede ser Salas, como puede ser Grao, como puede ser Pravia, que son, digamos, esa puerta del occidente, que esto, y es una opinión personal, el occidente es el gran abandonado en Asturias, nada que ver con el oriente en este caso. Bueno, pues precisamente con un candidato a la alcaldía de Pravia, más concretamente el candidato de los populares, del Partido Popular, Alberto Morán, vamos a charlar durante estos minutos. Alberto, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Juan? Encantado ¿Cómo que esté estás? con nosotros. Hola. Vamos a ver, decía yo, Pravia es una de las puertas del occidente de Asturias. ¿Qué estado de salud presenta hoy, a día de hoy, Pravia? Bueno, es una de las puertas del occidente y además Pravia tiene la virtud de estar completamente pegada al área central, ¿no? Lo que sería esas tres grandes urbes como es Avilés, Gijón y Oviedo, pero tener toda la parte buena de lo natural, ¿no? Al estar justamente en lo que sería ya la zona rural de Occidente. El estado que presenta Pravia es un estado de abandono. La realidad es que 20 años de políticas del gobierno del Partido Socialista, que lleva gobernando Pravia 20 años, pues no han sido suficientes para tirar abajo el concejo, pero sí para dejarlo francamente muy tocado, muy herido, y la palabra que yo creo que mejor lo define es abandono. Sí. Cuando se habla de la alcaldía o del ayuntamiento de Pravia, son 13 sillones, en este caso, de los cuales ahora mismo están repartidos a día de hoy 8 el PSOE, 1 el Partido Popular, 4 el Grupo No Adscrito. Usted se presenta por los populares. El objetivo es llegar a 7, me imagino, pero es difícil vencer 20 años de inercia. Sí, sí lo es. No podemos decir que no, que va a ser llegar y ganar, porque no es así. Hay que trabajar, hay que presentar una alternativa. Hay que tener en cuenta, lo primero que sí, somos 13, la mayoría absoluta está en 7. Evidentemente, el objetivo es llegar al 7º concejal que nos diera esa mayoría para poder gobernar y poder empezar a cambiar y a transformar el concejo de Pravia, pero la realidad es que hay que trabajar mucho. Nosotros llevamos 7 años trabajando para el concejo de Pravia, dedicándonos en cuerpo y alma por mejorar y cambiar y también por ofrecer, porque al final también hay que ofrecer una alternativa siempre, ¿no? Y al final creo que la alternativa que ofrecemos desde el Partido Popular es una alternativa seria, estable, bien pensada y sobre todo muy encaminada a cambiar. Yo creo que al final lo importante es hacer reflexionar a los vecinos y vecinas de nuestro concejo y que se den cuenta de que 20 años del gobierno socialista nos ha llevado a donde estamos y que por la gran diferencia es que podemos cambiar y podemos revertir la situación. Yo quiero también volver atrás, ¿no? Aquellos años en los que Pravia recibió buenas inversiones, en la que Pravia fue transformadora y fue un eje realmente importante como cabecera de comarca, y no puedo parar y evitar pensar en el año 95, cuando el Partido Popular gobernó el municipio de Pravia, o con anterioridad también con Paco Casillas como alcalde, que también lo gobernó durante 12 años, y fueron los grandes años en los que el crecimiento tanto industrial como personal de la entidad como Pravia pues fue para arriba, ¿no? No es fácil, sabemos que nos vamos a un reto difícil, pero también es verdad que estos 20 años de desgaste por parte del Partido Socialista, en los que la inercia les ha ido comiendo, pues creo que también nos va a abrir esa ventana para que muchos vecinos pues decidan cambiar esa papeleta en la urna y decidan probar suerte con un partido como es el Partido Popular y con la cabeza de lista que soy yo, el cabeza de lista mejor dicho, que vamos a poder intentar cambiar Pravia con un proyecto serio y muy pensado para nosotros. Pravia, viendo el reparto de los sillones en el Pleno, es un laboratorio del bipartidismo. Ahí o están unos o están otros, no hay transformaciones emergentes. Sí, hay una inercia del Partido Socialista que pues viene con fuerza, viene gobernando con solvencia, en votos, y luego pues enfrente pues hemos estado nosotros, que hemos empezado hace 4 años, partíamos de cero, entramos con bastante fuerza, pues si sumamos los grupos no adscritos y Partido Popular llegamos a los 1.600 votos, por tanto ya estamos mucho más cerca de esos, ¿no? Al final realmente nos faltan 300 votos para gobernar. Pravia ahora mismo, bueno, Pravia y Asturias, yo creo que y casi podemos hablar también incluso de todo el país, que el bipartidismo vuelve a tener fuerza, vuelve a tener sentido, pues porque al final
el no bipartidismo, el tener muchas fuerzas, lo que ha ocurrido es que dificultó muchísimos gobiernos, dificulta muchísimas puestas en marcha de medidas o de normas que se quieran sacar, y al final un pueblo como Pravia lo que necesita es agilidad, necesita fuerza y necesita que las normativas sean capaces de cambiar y de cumplirse, que también es otra parte importante. El Partido Socialista gobierna con mayoría absoluta y no ha sido capaz de hacerlo. Por tanto, nosotros sí que creemos que es importante llegar a ese concejal número 7 y trabajamos para ello. Cuando una persona va a las urnas en unas elecciones generales, bueno, pues vota, lo hay quien vota por ideología, lo hay quien vota con el bolsillo, lo hay quien vota por rabia, bueno, hay distintas motivaciones. Pero en un pueblo, quizás del tamaño de Pravia ya acceda, pero o no lo sé, lo que le voy a preguntar. Se vota al paisano, hablando coloquialmente. Sí, Dice, bueno, oye, vamos a ver, mira, yo de toda la vida en las generales voto tal partido, pero mira, aquí yo voto a fulano Sí, municipalmente siempre la persona tiene evidentemente al final la figura que representa al ayuntamiento, pues suele ser un vecino, y eso al final pues tienes tu parte, ¿no? Al final tu familia, tu negocio, o tu vida, o tu casa. Bueno, en Pravia tenemos un pequeño esperpento, ¿no? Y es muy curioso porque realmente el alcalde de Pravia ha preferido vivir en una ciudad como es Oviedo, gobernada por el Partido Popular, que en la propia villa que él mismo gobierna. Entonces, bueno, ahí se da un esperpento que es poco razonable, ¿no? No sé, yo a veces lo pienso y no sé, ¿tú te imaginas al señor Barbón viviendo en León y gobernando Asturias? Bueno, pues yo creo que Pravia también tiene que analizar, ¿no?, muchas veces lo que tenemos y si creemos que es lo mejor y lo más adecuado para nuestro concejo. Y obras en la azucarera y traslado a juzgados, por tocar dos temas que son, bueno, pues creo, importantes para la villa. Son muy importantes, son dos temas más recurrentes desde hace años. La azucarera debería de estar inaugurada hace ahora mismo, si no recuerdo mal, 11 años. Va año a año, o elección tras elección, mejor dicho, dentro del programa del Partido Socialista, y no vemos absolutamente nada, no se cumple nada. Al final ahí lo que hay es un mamotreto en el que hemos invertido 5 millones de euros para un presupuesto de 7 que tiene ahora mismo Pravia. O sea, imagínate el tamaño de la inversión completamente desproporcionada para nuestro concejo, en el que se ha ido intentando pues meter y llegar a convenios con ministerios, con consejerías, con un montón de estamentos, pero la realidad es que no hay nada. Lo que hay es un edificio abandonado, sin terminar, y pendiente siempre de una última aprobación. Siempre vamos dando pasos, parece que se avanza, pero no se avanza. Y, hombre, hay que tener en cuenta que la promesa era que en el año 12 estaríamos funcionando con la azucarera, la realidad es que no. Desde luego, si el Partido Popular gana las elecciones en mayo y yo soy el alcalde del concejo, como así espero, tengo claro que la azucarera hay que volverlo a lo que fue, a suelo industrial, y hay que buscar para ello una solución industrial, es decir, tiene que volver a ser empresa. Y tenemos que olvidarnos de que sea parte de lo que sería pues la parte pública o una propiedad más a mantener por parte, ¿no? Ten en cuenta que esa pedazo de infraestructura como es ese local, esa casa, que es la azucarera, esa nave, no sé ni cómo catalogarla sinceramente, está estimado los gastos de mantenimiento fijos por encima de los 350.000 euros al año. En Pravia tenemos 800.000 euros de inversión, es una barbaridad, es una barbaridad. El tema de los juzgados, yo llevo oponiéndome a ese traslado de los juzgados durante años. De hecho, los juzgados sería parte de la azucarera, eso es la segunda parte. Ya perdimos una subvención del ministerio y ahora no tenemos más que la redacción de la nueva sede judicial. Hay que sacar los juzgados del Ayuntamiento de Pravia, allí no están bien, eso es una realidad, pero hay que buscar otro emplazamiento. Y desde luego, Pravia, que está cayendo y tiene cientos de casas en un estado muy lamentable y son preciosas, sería el lugar ideal para recuperar, recuperar esas buenas casas que tenemos y que juntar 1, 2, 3, los metros que nos indique desde el Ministerio, pero hay que aprovechar esas casas y con esas casas que tenemos hacer una sede judicial en el centro. Mismamente hace pocas semanas salió, en Pravia había 3 colegios, 2 de ellos se han fusionado y quedó libre una parcela de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pravia, donde estaba ese colegio. Pues no estoy diciendo que yo lo lleve allí porque no está estudiada esa vía, pero sí que desde luego lo considero mucho más apetecible, mucho más inteligente y mejor para todos que los juzgados se queden en el centro de Pravia y no sacarlos al extrarradio como sería un edificio que no está acabado. Claro. Pravia se ve afectada por la caída demográfica, quiero decir, la caída demográfica por una parte y por otra el éxodo juvenil. ¿Lo está sufriendo la villa? Sí, por la supuesto. Villa, el concejo, vamos. Por supuesto, el reto demográfico es yo creo que la gran asignatura pendiente de Asturias. Hay que cambiar
tenemos que romper esa inercia de sangría demográfica que tenemos, porque lo tenemos por muchas variantes. Parece que nos quieren vender que solamente tiene que ver con el envejecimiento de la población, que es verdad, que existe, pero no solo eso, hay mucho más. Y Pravia no es ningún algoritmo diferente. No solo no lo es, sino que es peor. Pravia no tenemos opciones para quedarnos, no hay vivienda disponible ni vivienda nueva. No construimos una vivienda nueva desde el año 2008, si no recuerdo mal. Por tanto, cuando un joven se intenta emancipar y busca en los portales típicos de búsqueda una casa para alquiler o comprar, no tiene opciones, no existen. Las opciones son viviendas que están completamente fuera del mercado. Pero no solo es el que se emancipa de manera nueva, sino también las personas que dentro de su familia van cambiando porque tienen más hijos, porque sus hijos se van y necesita volver a un estado inicial de casa, porque la gente mayor que está en el pueblo y decide venir a Pravia para estar viviendo pues, con los servicios más cómodos, el médico, el centro de salud, ese tipo de cosas, pues esa gente necesita y demanda viviendas todos los años y no hay. Por tanto, lo primero que tenemos que hacer es combatir la falta de viviendas, hay que hacer promociones de viviendas, pero no solo eso, porque con solo eso no rompes el reto demográfico. Claro. La sangría demográfica la rompes con acciones concretas, ¿no? Hay que suplementar el IBI para que el IBI rural o bien no se pague o se pague en una proporción muy pequeña. También tenemos que hacer que el IBI en Pravia, al ser menos de 10.000 habitantes, es una de las propuestas fiscales que lleva el Partido Popular de Asturias. Vamos también a cubrir una parte muy importante para que salga más económico, y luego también tenemos que ayudar y favorecer a las familias. ¿Cómo? Pues a través de lo que son los traslados. Al final vivir en Pravia supone tener que irte a Oviedo, los chavales, a estudiar, o por ejemplo la FP súper atrasada que tenemos en el Instituto de Pravia, que no obedece para nada a la realidad, tienen que irse a FP pues, de Grao, de Llanera, de Avilés, pues eso hay que combatirlo pues, a través de bonos o a través de ayudas para que los niños que tengan que estudiar, los chavales que tengan que estudiar, pues que a las familias no les cueste. Aparte de eso, tenemos que también conseguir tener un sitio agradable, porque Pravia tiene una ventaja, porque no todos son pegas. Claro. Y Pravia tiene una ventaja muy importante, y la gran ventaja que tiene es que es un sitio muy cómodo para vivir, es un sitio ideal para vivir en familia, para tener hijos, para criar. Sí. Que estás muy cerca del centro de Asturias, como dijimos al principio, y de las grandes urbes, y eso hay que potenciarlo. Tenemos una buena infraestructura, hay que mejorar la vía de Pravia a Soto, pero por el resto tenemos una buena infraestructura, una buena comunicación. Tenemos que tener internet de calidad y hay que hacer políticas que de verdad nos lleven a la conciliación entre vivir en una zona, no una gran urbe, sino más bien una villa o un pueblo, pero con unas garantías mínimas. Y eso solo se consigue teniendo gente viviendo, porque el comercio de proximidad vive de eso. Los bares, los comercios, la hostelería, eso vive del comercio de proximidad. Pravia tiene capacidad, o debería tenerla, para ser el motor de esa mancomunidad del Bajo Nalón, Soto, El Barco, Muros en Nalón, que Pravia fuera esa cabecera, pero que lo fuera de manera efectiva. Lo has definido perfecto. De hecho, lo estabas diciendo, solamente te estabas acordando que Pravia llegó a ser cabecera de comarca de 6 villas. Entonces, al final éramos 6, luego fuimos 5, luego 4, ahora somos 3. Tenemos a dos buenos vecinos, como son el concejo de Soto y el concejo de Muros, pero que por tamaño son mucho más pequeños que nosotros. Por tanto, nosotros somos los que tenemos los recursos, me refiero presupuestariamente, y no solo eso, es que nosotros también tenemos el juzgado, tenemos el banco, tenemos la Guardia Civil, tenemos una serie de recursos que te hacen, ¿no?, ser el instituto, la cabeza de comarca. Pero hay que defenderlo. No vale solo con serlo, sino que tú tienes que defenderlo y hay que hacerlo bien, hay que organizarse. Por ejemplo, a mí me viene a la cabeza la escuela taller. Era un recurso que funcionaba muy bien para todo el entorno del Bajo Nalón. Yo no sé por qué aquello dejó de funcionar, he preguntado en varias ocasiones en el pleno del ayuntamiento, nunca he tenido una respuesta clara de por qué. Pues quizás hacer acciones como la escuela taller puede ser ya un primer generador de esa actividad de la mancomunidad, pero no solo eso. Tenemos que intentar hacer que las vías de comunicación entre los 3 concejos, entre lo que es la mancomunidad, funcionen de una manera clara. Las sendas costeras están en Muros y en Soto. Pues es el momento de que esa senda costera baje, como si fuera una Y, baje hacia Pravia y nos conecte, ¿no? Al final nosotros somos la población grande, somos el núcleo importante económicamente hablando de la mancomunidad, pero tenemos que dotarlo de recursos para que esa mancomunidad funcione. Y ahora mismo, pues quitando la banda de música, que por cierto es excelente y francamente de las mejores, si no es la mejor que tenemos en Asturias, es la banda de Pravia, tenemos pocas cosas más. Compartimos Cogersa y compartimos muy poquita cosa, ¿no? El punto limpio, sin ir más lejos, San Esteban tiene punto limpio, Pravia no tiene punto limpio, por ejemplo. Ahí está. Pues solo me queda que anime a la gente. No podemos pedir el voto, no puede pedir el voto, pero sí puede pedir que visiten Pravia.
que lo conozcan, que se den una vuelta por allí. Estamos ahí Semana Santa. Bueno, que se den una vuelta porque a lo mejor les gusta y merece la pena siempre visitar el Occidente y lo que son las puertas del Occidente, en este caso, ¿no? Sí, así es. Pravia merece la pena, es una villa muy bonita, con un pasado arquitectónico que, aunque insisto en que hay que darle un lavado de cara importante, ¿no? Porque es una de las cosas que más me preocupa. Cuando llegas a Pravia, las 3 entradas de Pravia pues están mal, están sucias, están abandonadas, ¿no? Y eso es algo que tienes que verlo. Y eso además es curioso que no se revierta porque precisamente la imagen es lo primero que se lleva el que viene a visitar, ¿no? Pero quitando que tenemos mucho por hacer y mucho que mejorar, Pravia es un buen sitio donde estar, donde visitar, donde comer, donde pasar un día muy agradable. Fuimos capital del reino y tenemos el Museo Prerrománico de Santianes, que es una verdadera joya, tenemos Somao con las casas indianas, tenemos un paraíso como es el río Nalón con todas sus vegas, que francamente son muy bonitas de ver, y tenemos la montaña al lado que bueno, pues no te hace ese conjunto de un concejo destino bajo Nalón, que al final lo que hace pues eso, ¿no? es demostrar que estamos muy unidos y conectados con el mar, siendo, por así decirlo, casi el primero de interior. Somao con los chalés de indianos y Pueblo Ejemplar de Asturias. Y Pueblo Ejemplar hace unos años. Que quizás deberían de tomar ejemplo, poblaciones que hay ahí muy cerquita a Somao y bueno, pues a ver si se van animando también a ese tema. Alberto Morán, muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, no podía dejar de preguntarle, Pravia es más que Sirigüelo. Mucho más. Mucho más. Mucho porque más. Mucha gente, por ejemplo, de la edad mía, pues, oye, Sirigüelo. Sí, hombre, el Sirigüelo es una maravilla, es una de las, bueno, es nuestra fiesta, los que somos de allí pues lo vivimos de una manera además muy intensa, y ya no solo ese día, sino casi me atrevo a decir semanas antes, casi un mes antes, ya estás conectando con el Sirigüelo, pero Pravia es mucho más. El Sirigüelo, desde luego, lo que sí sirve es como un buen exponente de lo que somos capaces de tener y hacer en Pravia, y también sirve para que haya un primer contacto con nuestro concejo y sea conocido. El jabón heno de Pravia fue otro de los grandes exponentes que hemos tenido a nivel mundial, que nos ha hecho conocer. El Sirigüelo es otro de ellos, y esos son atractivos y puntos importantes que desde luego hay que saber también sacarle el partido, porque son importantes para que la gente nos conozca y nos sepa. Pero Pravia es mucho más. Pravia también tiene industria, y tenemos bastante industria. Tenemos 3 empresas francamente importantes con unas facturaciones y unos empleos pues que rondan. Uno pasa de casi 500, otro 130, otro 70. Bueno, tenemos también industria fuerte, y tenemos también una importancia agroalimentaria que es importante, con los quesos, con los kiwis, con la fava y lo de los quesos y los arándanos. Cabos, ¿no? Los quesos, bueno, está en Somao, tenemos una de las queserías, la quesería La Peñona, y luego tenemos a Rey Silo, que también, bueno, pues también hace francamente unas verdaderas obras de arte como quesos, ¿no? Entonces, Pravia es mucho más, y lo que tenemos es que volver a darle la importancia que tiene, y lo que yo creo que los vecinos de Pravia tienen que pensar, y por supuesto que no voy a pedir el voto porque no es el momento, no se puede, pero lo que tienen que pensar, desde luego, es si les gusta la villa de Pravia y el concejo de Pravia cómo está y cómo lo tienen, o si creen que se puede hacer algo mejor, y también tienen que pensar si creen que con el presupuesto que tenemos se está haciendo las inversiones correctas o no a tenor de cómo nos encontramos actualmente. Pues que reflexionen, que tienen unos días por delante fantásticos para disfrutar de Pravia y para reflexionar. Alberto Morán, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche, por acercarnos lo que es una de las villas de esa parte, bueno, pues muy próxima ya al occidente. Gracias. Y nos vamos muy rápido, volvemos y continuamos el espacio de esta noche. Hasta ahora mismo. Bueno, pues en la recta final del espacio de hoy vamos, como procuramos hacer todos los martes, bueno, pues hablar de un libro, de una publicación, de un escritor o escritora en nuestra región, un escritor o escritora asturiana. En este caso, mujer. Se trata de Pilar Sánchez Vicente, bueno, pues que nos presenta el libro La diosa contra Roma. Bueno, pues aquí lo tenemos. Pilar, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Vamos a hacer un poquitín de preámbulo. Año 14 después de Cristo, Octavio Augusto ha muerto y tras las honras fúnebres ha sido proclamado dios. Cleóstrato, un esclavo griego ya anciano,
es libre para escribir la historia silenciada en vida del difunto. La epopeya de Inborg, la guerrera, testigo mudo de los hechos, atesora en su memoria los detalles, combinando la realidad histórica y la ficción. Este libro de ágil lectura nos dará a conocer la verdadera dimensión de una guerra que puso en jaque a Roma y se convirtió en la pesadilla del emperador. Y como diría Mayra, hasta ahí puedo leer. Bueno, ya estamos metidos en ambiente. Se trata de novela histórica en este caso, ¿no? Se trata de novela histórica muy bien documentada, y el marco son las guerras que mantuvieron los astures contra Roma. Hay que tener en cuenta que Roma ya llevaba 200 años en Hispania y hay muchas razones, algunas incomprensibles, porque Augusto de repente se mete a mantener esta contienda con los astures. Claro, yo creo que él en principio lo contempla como un paseo. Está muy cuestionado, necesita un triunfo, entrar en Roma con los esclavos. Lo que no se espera es la resistencia que se va a encontrar. Claro. Hay que tener en cuenta, yo siempre digo que si estuviéramos a lo mejor en otra comunidad autónoma más rica, o siempre pienso en Cataluña en este caso, en la Carissa tendríamos, no la Carissa de Oviedo, la otra, tendríamos un parque temático, habría allí porque claro, hay que darse cuenta que durante 10 años se mantienen estas guerras, y hay un campamento romano permanente, bueno, menos durante el invierno que lo cogen las nieves, a 1800 metros de altura, que solo hay otro caso en Suiza. Es algo realmente, bueno, fantástico. Sin duda. Es una de esos hechos históricos que merece la pena, bueno, una novela, películas y todo lo que indaguemos sobre ello. Bueno, fíjate, tal es así que no sacaron nada los franceses con Asterix y Obelix. Fíjate, nada, nosotros tuvimos nuestro particular contienda aquí. Además hay que tener en cuenta, fíjate, estamos hablando de que en ese momento hay 300 castros en Asturias, que los castros además no son uniformes, unos son ganaderos, otros se dedican a la agricultura, otros se dedican como los de Gijón, que eran cilúrnigos, ¿no? Se dedican a los hornos de fundición de calderos. Todos ellos intercambian entre sí, todos ellos son distintos, los hay de la mar, de la montaña, y todos se unen para luchar contra Roma. Y ahí es donde, en los congresos que siempre se hacen sobre la Carissa y sobre el campamento romano y Curriechos, los militares que siempre participan siempre plantean que es imposible que se hubiera producido esa amalgama de pueblos y durante 10 años resistir a un ejército como el romano, que estamos hablando de las legiones romanas, de Augusto. ¿Cómo se pudo resistir? Y mantienen siempre que tuvo que haber un líder o una líder, en este caso, Inborg sería la guerrera, porque hay que tener en cuenta, aunque entonces cuando yo saqué la novela podía parecer muy raro que hubiera mujeres guerreras. Ahora la arqueología cada vez está demostrando más que no porque en una tumba se encuentre un esqueleto con armas es de un guerrero, muchas veces puede ser de una guerrera también, no aparecen de mujeres. Claro. Y entonces, en este buscar ese personaje que podía haber aunado, luego al final se explica por qué no sabemos de ella. Es una de las muchas maniobras que tiene Augusto y que tiene Roma, que son muy modernos, que es la damnatio memoria, ¿no? El borrado. Que se borre. El borrado de la historia. Pero 50 años después, precisamente, en Inglaterra surge Boudico, que es la reina guerrera de los celtas. Eso te iba a preguntar, ¿toma reminiscencia de los britanos con Boadicea? No, es Inborg la que le enseña a Boudico cómo resistir. Ahí está. Cómo luchar, porque en realidad en este momento histórico, digamos que se inaugura la guerra de guerrillas, ¿no? Resisten tantísimo porque obligan a meterse a los romanos por los bosques, y claro, en los bosques los astures, bueno, pues se suben a los árboles, los apedrean, los meten en emboscadas en las cañadas, y así logran ir resistiendo durante 10 años, que se dice pronto. Que se dice muy pronto, que se dice pronto, en aquel contexto, insisto, con toda España tomada ya por los romanos. Bueno, novela histórica, como decíamos, bueno, con sustrato en Asturias, en este caso. ¿Qué fue lo más difícil a la hora de ponerse a escribirla?
Bueno, a ver, lo más difícil y lo más guapo Sí. es siempre la recogida de documentación. Sí. Porque claro, ahí coges todas las fuentes escritas, que en este caso son fundamentalmente romanas. Pero hay que tener, el esclavo Cleóstrato es uno de mis personajes más favoritos. Es un esclavo de Tito Livio, embebido en las tropas, porque esto ya de embeber periodistas en las tropas es muy ya viene de antes, antiguo, ya viene de vamos, antes. viene de muy antes. Y claro, Tito Livio y los romanos no escribían ellos se quedaban en su mansión allí mirando al Mediterráneo y lo que mandaban eran a los esclavos ilustres, como en este caso Cleóstrato, a que diera noticia de la guerra y de las batallas, noticias que a veces les gustaban y a veces no, ¿no? Claro. Bueno, ¿está teniendo un auge la novela histórica en España? ¿Consideras? La novela histórica lleva muchísimo tiempo en auge. Yo creo que lleva mucho tiempo en auge porque es una forma maravillosa de aprender historia. Ahora que tenemos, además, todo el mundo anda con el móvil, somos ya casi seres biónicos, ¿no? Es muchísimo más interesante porque tú antes, cuando querías encontrar un dato, si dudabas de un dato, decías tú, pero ¿será verdad que los astures se escaparon los esclavos a Francia y fue Imborg con los suyos a buscarlos y volvió con ellos sin GPS y sin nada? Sin nada. Y dices tú, esto tiene que ser imposible. Entonces, en aquel tiempo, bueno, pues claro, tendrías que irte a buscar a los archivos, a la biblioteca. En cambio, pues nada, entras en internet y compruebas todos los datos que son verídicos y los datos que son de ficción, que de ficción, como siempre, son los personajes, ¿no? Como define Umberto Eco, la novela histórica actual, pues lo que intenta es que realmente los hechos históricos sean ciertos, la ambientación histórica sea también cierta, porque eso es muy importante y muy necesario, ¿no? Eso es de las cosas, yo para esas cosas soy muy pejiguera. Entonces, pues claro, saber, por ejemplo, me acuerdo de un detalle, ¿no? Buscando cómo se quitaban los aceites, bueno, pues con una especie de espátulas, de peines metálicos, esos pequeños detalles de la vida cotidiana que vas salpicando la novela con ellas. Es lo que yo creo que permite dar riqueza al texto y sobre todo permite a la gente, bueno, pues conocer una época que puede parecer lejana, pero que, insisto, mira, otra anécdota. Sí. En uno de los clubs de lectura, que tuve de esta novela, hubo una señora que me dijo, y es que, ¿sabes? A mí lo que no me pareció bien es la utilización de esos insultos que le dicen los romanos a Cleóstrato. Porque eso es total, vamos, eso me pareció fuera de contexto totalmente. Y resulta que los insultos están sacados de las paredes de Pompeya. Ah, claro. Claro. Porque los romanos, vamos, lo de saco de sebo, bola de grasa, cerdo, eso lo tenían todo más que inventado. Claro. Bueno, vamos a ver, mujeres guerreras en Asturias, mujeres guerreras en Britania. ¿Los romanos, después de romanizar, son las que meten a la mujer en casa? Y le quitan ese papel. Bueno, los romanos, después de romanizar, son los que meten a la mujer en casa, depende, porque esto es la visión que tenemos de esa historia decimonónica, que siempre nos asignó el papel de que nos metían en casa, y parece que estuvimos ahí metidas, pero a lo largo de toda la historia tenemos presencia. Por ejemplo, fíjate, en el medievo, que parece una época tan oscura, el medievo es una época donde todo el comercio al por menor, vamos, casi el 70, el 80% del comercio al por menor está en manos de mujeres. Qué bueno. Y no hay comercial por mayor. Quiero decirte, No aquí hay. todo lo que se mueve es comercial por mayor y está en manos de mujeres. La Edad Media la tocas también en la literatura con una Gontrodo. obra, en este caso, Doña Gontrodo. Sí. Además, con mucha vinculación en Oviedo, porque en Oviedo estaba la Cofradía Gastronómica Femenina Doña Gontrodo, que fue la primera, yo creo que casi sigue siendo la única cofradía gastronómica femenina. Sí. Y entonces me hicieron cofrade de honor el mismo año que a Carmen Ruiz Tilbe, que bueno. fue íbamos las dos súper orgullosas, Ahí está. desfilando con nuestras medallas de, Genial que sí. de cofrades, genial, sí. También escribes novela negra con Operación Dracul, Sangre en la Cuenca, La muerte es mía. Sí, y ahora, en cierto modo, claro, como ya soy tan vieja, en cierto modo estas cosas te hace precursora, ¿no? Sí. Porque ya en el 2008 saqué a la inspectora Sara Ocaña, cuando todavía había poquísima novela negra escrita por mujeres y poquísimos personajes protagonistas. Que ahora, bueno, inspectoras de policía, detectives, tienes a montón, ¿no? Tienes a montón ya, toda la novela negra tiene muchísima presencia femenina.
pero en este momento no lo había. Y saqué a la inspectora Sara Ocaña, de hecho me la presentó Alejandro Gallo, que es el conoce de la Policía de Gijón, un escritor de novela negra fantástico, pues me la presentó y efectivamente decía que había recogido toda la esencia de la novela negra. Porque yo siempre hice novela histórica, pero siempre me gustó más la negra, y precisamente por gusto de lectura, porque me parece algo que te atrae, que te evade absolutamente, que te absorbe. Y precisamente por ser eso que tanto me gustaba, pues como que me daba más miedo meterte con la negra, porque bueno, no era mi palo, yo soy historiadora, parece que siempre pisas más firme en tu terreno, ¿no? En lo que conoces. Y me daba más así, decía, pero nada, me metí con alegría, la inspectora Sara Ocaña crece en cada novela, y este año, en la Semana Negra precisamente, voy a presentar La banda del Botox. La anterior fue Sangre en la Cuenca, que también partía de la muerte por sobredosis del hijo del fiscal antidroga de Asturias, y estaba en la Cuenca. Bueno, siempre son como muy divertidas. Yo entre novela histórica y novela histórica meto una negra porque digamos que me relaja, ¿no? Claro. Las novelas históricas te llevan muchísima documentación y mucho esfuerzo. La última, por ejemplo, fue La hija de las mareas, que es la hija de Jovellanos. Y esa, claro, esa me supuso realmente un esfuerzo tremendo. Entonces, bueno, pues ya para relajarte dices tú una donde mates alegremente, que claro. nada más tienes que preocuparte de los flecos que queden sueltos, que no, de las pistas que vas dando, pero ya no tienes ese rigor donde cada cosa que pones la tienes que comprobar, porque... Claro. Luego tenemos Mujeres errantes, las luciérnagas de la memoria, Las comadres. Luciérnagas bueno, Mujeres errantes, vamos a hablar de la primera. Mujeres errantes es el megabombazo de la vida. Yo nunca me imaginé... Mujeres errantes, todavía ahora salió la 4ª edición, y hay que tener en cuenta que es una novela de 2018. Todavía ahora se sigue vendiendo de maravilla, y es una novela que está de fondo de armario, de fondo de estantería en muchísimas librerías. La verdad es que fue una novela, tampoco me lo esperaba, nunca te esperas nada, tú escribes porque te apetece escribir. Claro. En mi caso, como además trabajo, no tengo una línea continua, todas las novelas son diferentes, porque lo que intentas es, ya que empleas tu tiempo libre, los fines de semana y las vacaciones en escribir, por lo menos no aburrirte. Claro. No voy a escribir siempre del medievo ni siempre de una misma época, ¿no? Y Mujeres errantes es la primera novela que hice contando con documentación oral. Tenía 14 horas de grabaciones a unos pescaderes de Cimavilla del Archivo para las Fuentes Orales de la Historia Social de Asturias, de la Universidad de Oviedo, y tenía la suerte de contar con 14 horas de grabación de los pescaderes. Por un lado está eso, por otro lado está Gaspar García Laviana, que también es nuestro che asturiano. Se juntan las dos cosas en la novela, y con un hilo conductor con Greta, que es una protagonista. Son 3 mujeres de 3 épocas distintas, unidas entre sí por una misma historia, y bueno, la verdad es que tuvo una acogida buenísima. Luciérnagas en la memoria. Luciérnagas en la memoria es una novela del exilio, de la guerra civil. Ahí tuve la suerte también, son 2 hermanos, uno queda en el monte de Fugao, y ahí tuve la suertísima de contar con un diario inédito de un fugao, de Manuel Cotochán, que claro, es tremendo cuando el hombre con su caligrafía escribe cómo va al pueblo de noche, bajo la lluvia, lleno de piojos, de humedad, a robar una cebolla para comer algo en el estómago cerrado, cuando muerde aquella cebolla, el daño lo que hace. Claro, ves ese sufrimiento hasta que luego consigue agruparse, esos primeros momentos en que quedan embolsados así tremendo. Y por la parte de la hermana, que se va a Argentina, ahí tuve también mucha suerte. A mí me gusta mucho hacer trabajo de campo, lo mismo que aquí me fui a la Carisa con un autobús de 50, que luego cuento una anécdota muy graciosa. En Luciérnagas en la memoria me fui a Argentina, y allí tuve la suerte de que en Tucumán conocí a la familia de Manuel García Fernández, que tienen que ver con los Pachorros de Luarca. También pues creo que por alguna rama de la familia son de Álvarez Cascos también, pero ellos tuvieron allí ingenios azucareros de siempre. Y sufrieron la dictadura de una manera terrible, más que nada porque la dictadura de Videla se quiso quedar con los ingenios azucareros y con todo claro, para ellos, ¿no? Entonces, bueno, y me pasaron también documentación de primera mano, ¿no? Entonces, no solamente los escenarios están pateados y vividos, sino que las historias que cuento por la parte de Asturias son historias que recoges de la gente que te rodea.
Y fue una novela que tuvo muchísima repercusión, porque cuando ibas a un club de lectura o la presentabas, claro, era muy emocionante, porque la gente se levantaba y te decía, es que al leer esta novela, yo le pregunté a mi madre, abuelita, ¿qué pasó? Y claro. entonces de repente se enteran de la historia, Sí, porque sí. claro, el silencio durante muchos años fue muy duro y nadie se atrevía a hablar. Entonces, emocionalmente esa fue Claro. una novela muy catártica para Claro, muchas claro, personas claro. y eso, bueno, es algo muy guapo cuando escribes. Se abre la puerta a la memoria, ¿verdad? Claro, generar esas puertas, abrir lo que te decía, abrir esas puertas a la memoria es muy interesante y muy importante. Así que nada, Luciérnagas en la memoria. Todavía el otro día estuve precisamente aquí en Oviedo, ahora como unos 15 días, en el seminario, en un club de lectura que estaban leyendo Luciérnagas. La obra. Sí, sí. Bueno, volvemos a La diosa contra Roma. Ay, la anécdota de la Carissa, Eso, que ¿qué está le pasó divertida. cuando fue allí a visitar el campamento de Claro, Publio Caricio? Es que, claro, la ruta sale de Pindiella Sí. y acaba en Santibáñez de Murias. En realidad parte del Egeo de León y llega Sí, a sí, Gijón, ¿no? sí. Hace la ruta completa. Pero claro, esa ruta es un gran recorrido, es un GR. Entonces no puedes ir y volver por el mismo sitio. Hay que llevar un autobús o un coche que te espere. Entonces, bueno, dije, pues venga, organizo un autobús, Ahí está. que se apunte quien quiera, nos juntamos 50. Venga. Y claro, es un GR. Y claro, lo gracioso fue porque había una chica que entendió que era la Carissa de Oviedo. La Carissa del barrio de aquí de Oviedo. Claro, Sí. y entonces fue de tacones. Ah, bien. Claro, cuando nos tuvimos que enfrentar, Correcto. la verdad fue duro, sobrevivió, pero realmente fue duro y fue esa confusión con la Carissa que Bueno, siempre es de esas anécdotas luego para contar. La chica iba en tacones, los romanos iban en sandalias. No sé yo Los quién. romanos iban en más o sandalias y menos, los asturias igual iban hasta descalzos. Por o sea eso, que por eso. te Entonces, no rindas. sé yo quién de los tres podría sufrir más, ¿no? Las caligas que decían los romanos, Sí, ¿verdad? sí. Efectivamente. Bueno, nos va a sorprender entonces La diosa contra Roma. Ha pasado Semana Santa, que parece que siempre es una época para Sí. empezar novela de romanos y esto, pero Sí, bueno, sí, así todo yo creo que puede ser una buena ocasión, ¿no? Ahora Sí, que es llega... el momento ideal, porque así nos vamos a enterar de muchísimas cosas que desconocemos, porque claro, no solamente vamos a entrar en lo que es la vida, cómo funcionan los castros, cómo se organiza la cultura castreña, sus ritos, sus costumbres, sino que la vamos a ver contrastada a través de este Cleóstrato con toda la otra cultura. Y entonces, claro, por ejemplo, uno de los datos, ¿no? Cleóstrato está empeñado en enseñarle a Inborg a fabricar una clepsidra para medir el tiempo. Claro, algo que los astures pues no entienden por qué tienen que medir el tiempo, ¿no? El sol sale, el sol se mete. Y ya está. ¿Qué sentido tiene ese choque, digamos, de culturas? Pero es que luego hay cosas increíbles, porque eso que comentaba antes, de que entonces llegaron los romanos y se llevaron los esclavos astures a una finca ahí en Francia, y entonces fueron los astures siguiendo su rastro y volvieron con los esclavos. Dices, esto no puede ser. Y sí puede ser. O saber que Tarragona se fundó por la cagalera que Augusto cogió precisamente. Verídico, se le iba el ánima por los por allí. esfínteres al pobre y bueno, al pobre nada. Sí, sí. Y se fue buscando un clima mejor, acabó allí y así se fundó Tarraco, ¿no? Claro. A ver, yo tengo un problema cuando leo las novelas de romanos. Citaba antes a Asterix y Obelix, incluso con los cómics. Desde muy pequeño, yo siempre quiero que ganen los romanos. No me digas por qué, pero yo siempre quiero que ganen los romanos. Sí, siempre. Bueno, pues que Siempre. será que fuiste siempre con los vencedores, porque de hecho los romanos ganaron prácticamente siempre. Yo siempre quiero que ganen los romanos. ¿Voy a llevar disgusto o voy a llevar alegría? A ver, evidentemente ganaron los romanos, el spoiler, la historia lo tiene No hecho. hay Es manera. una pena. Pero en esa excursión precisamente, claro, se levantó en sí con el autobús de vuelta después de haber visto aquel escenario ahí arriba. Sí. Además, bueno, fue muy gracioso porque llamábamos niños Sí. y mencionas a Asterix y Obelix, Sí. pero claro, los niños esperaban ver las cabañas Claro, de Asterix y Obelix claro, en el ahí- campamento ahí Astur. arriba, ahí Y arriba. bueno, pues no, claro, No, se no, ven las en este caso no. plantas, se ven los restos, todo tapado, pero bueno, se ve. Se ve. De hecho, se ve una de las construcciones más curiosas
que se sabía que tenían los romanos y nunca se habían visto, o sea, se habían visto en los manuales romanos, en sus propias notas, pero nunca se había encontrado en arqueología el sitio donde estuviera. Y está precisamente ahí, en la Carissa. Ellos están en lo alto, y tienen en lo alto aquí de la montaña, montan el campamento para sus legiones, 5.000 hombres. Y aquí tienen, en la ladera abajo, tienen una fuente. Y lo que hacen es una estructura de doble fosa en forma de V para protegerla. Porque claro, los astures lo primero que hacen es envenenarles el agua. Van de noche disfrazados de ovejas a envenenarles el agua, precisamente. Entonces, en esa excursión, a la vuelta, cuando ves aquel sacrificio que tuvo que suponer para los astures, me decía uno, ya sé que perdimos la guerra, pero danos una esperanza. Digo, bueno, vale, entonces perdimos la guerra, pero hay una esperanza. Hay esperanza. Hay esperanza. Bueno, pues será un buen momento de comenzar a conocer a Imborg, en este caso, y la lucha de los astures contra los todopoderosos romanos. Tal es así, nos decía yo, hubo spoiler, tal es así que Octavio tiene una estatua en Gijón. Bueno, eso es curioso, efectivamente tiene una estatua en Gijón porque Benito Mussolini se la regaló a Franco precisamente para poner en Tarraco, y entonces en Gijón, como nos habían ganado la guerra, pues les pusieron otra estatua que es copia de la de Tarraco, es la misma. El caso que ahí está. Bueno, lo único, lo que nos queda, lo último, que nos anime a leer esta novela y conocer un poquito más una parte de la historia que no se estudia en los libros de historia, más que los romanos llegaron a España, romanizaron y ahí se quedó, y miren el acueducto, y miren Tarraco, miren Tarragona, y miren Mérida, y ahí se quedó. Pero aquí en el norte, cántabros, astures y galaicos mantuvieron una lucha tremendamente importante, ¿no? Mantuvieron una lucha tremendamente importante, es la lucha de David contra Goliat a lo largo de la historia, en realidad es la lucha de cualquier pueblo pequeño contra un invasor grande, ¿no? Su forma de defenderse, los ves ya cuando van quedando pocos, porque claro, al principio también, bueno, pues es un poco la vida de Brian, ¿no? ¿Y qué hicieron los romanos por nosotros? Claro, los de los castros grandes dicen, ojo, que yo quiero ser romano. Claro. O sea, no es uniforme, no es, hola, vamos todos contra Roma. No, no, entre los propios castros hay mucha disensión, evidentemente. Hay el que quiere, dice, no, yo quiero los acueductos y quiero a mí que me traigan aquí lo de Roma. Hay quien dice que no, muerte al invasor, hay quien defiende lo suyo, hay quien se queda techado. Entonces, bueno, toda esa... Y luego hay un momento, realmente, cuando creen que van a ganar, ese momento glorioso que siempre hay en todas las batallas, ¿no? Y luego ya, pues, ves ese final, cuando realmente ya quedan esos últimos que vagan ya como fantasmas, pero bueno, yo creo que es una historia muy, muy repetida en la humanidad en cualquier momento, entonces por eso, realmente, como dice la frase de Miguel Rojo por detrás, ¿no? Una novela histórica que sirve para cualquier época y que nos muestra el glorioso heroísmo de los vencidos. Sin duda, pues Pilar Sánchez Vicente, una curiosidad, ¿todas las tribus se aliaron contra Roma? ¿O hubo alguna que...? Eso sería imposible prácticamente de saber porque las fuentes son romanas y ellos no distinguían. Las fuentes son romanas, son de los embebidos que venían y ellos no distinguen. Realmente para ellos son los astures, los cántabros, son esos bárbaros del norte, así en general y en conjunto, ¿no? Claro. A ver, la resistencia la hubo. Yo siempre di por válida la teoría de los militares, que son los que saben cómo se juegan estas cosas, de que 300 castros cada uno por su cuenta era imposible que hubieran mantenido 10 años de resistencia y que era necesario un caudillo o una caudilla, como es este caso. Como que aunara las fuerzas. Exacto. Pues Pilar Sánchez Vicente, muchísimas gracias. No puedo despedirme de usted. ¿En qué está escribiendo ahora? ¿En qué está trabajando? Bueno, ¿O qué está pensando? ¿O qué está tengo un montón de frentes abiertos, pero de momento por partes. Ahora voy a presentar La Negra de Sara Ocaña y luego, bueno, pues para el año que viene, para la Feria del Libro, tengo un proyecto con Rodrigo Cuevas que va a ver la luz la novela, a lo mejor algo más, y por el medio sigo escribiendo, ya hay otra novela por ahí y otra por allá, pero bueno, pues escribir es lo que me gusta, con lo cual eso nunca paro de hacerlo, y otra cosa es luego ya lo que publiques, más tarde, más temprano. Hay que dosificar, porque escribo tanto que vuelvo un poco loca ya la gente. ¿Es difícil publicar en Asturias? No. Bueno, yo la verdad nunca tuve problema, ¿eh? Publico en Asturias, publico fuera de Asturias y nunca tuve problema. No puedo decir nada. Bueno, pues aquí estaremos para que la siguiente venga y nos la cuente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos vamos para casa, que ya la jornada de hoy finaliza y hay que ponerse rápidamente
con la diosa contra Roma. Vamos a ver cómo se desarrolló esa lucha, como bien decía Pilar, de David contra Goliat, en este caso. Gracias por su atención. Volvemos mañana, será a partir de las 10 de la noche. Hasta entonces, nos vemos. Gracias por estar con nosotros. Ánimo y adelante.